Queridos amigos, queridos hermanos, Dios los bendiga. Continuamos entonces con nuestro estudio bíblico en el libro de Génesis y considerando lo que hemos estudiado, la primera pareja, cómo Dios manifestó su gloria en la creación y cómo dispuso todas las cosas de la creación al señorío de ellos y cómo les dio ese hogar maravilloso y delicioso, ese huerto que se encontraba en el área de Edén y que es conocido comúnmente como el huerto del Edén, pero ya hemos estudiado eso. Y en el último video hablamos de quién era ese personaje que se manifestó a través de la serpiente. Y quiero en este video que estudiemos juntos lo que dice la Biblia en el capítulo 3 y que detallemos lo que dice, porque el enemigo tiene una estrategia que es el engaño, engañar a las personas, pero tiene una herramienta para cumplir esa estrategia, para llevar su estrategia a cabo, lo hace con una herramienta que nos dice el capítulo 3, versículo 1 de Génesis. Lo leemos y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Notemos la palabra astuta, recordando cómo el hombre y la mujer fueron creados y cómo se complementaban perfectamente, teniendo el mismo valor, sin tener ninguna competencia, sino complementándose, pero ciertamente eran diferentes. ¿Diferentes en qué aspecto? Bueno, Eva era delicada, su cuerpo era distinto, más delicado, atractivo al hombre. El hombre tenía su cuerpo diferente, atractivo a la mujer, a su esposa, a Eva. También sus pasiones y emociones eran distintos, pues la delicadeza de la mujer así lo enseña. Las pasiones y emociones siempre han estado en el ser humano porque así fuimos creados, mas sin embargo, ellos no tenían dañadas sus emociones ni sus pasiones. Vivían en un mundo correcto, perfecto, creado por Dios. Mas sin embargo, apareció este personaje manifestado en la serpiente, que ya leímos, el enemigo y Satanás, con su propósito de engañar, y dice que era astuta. Estudiando esa palabra astuta, detallándola en la Biblia, la astucia en las diferentes traducciones bíblicas se utilizan varias palabras y todas indican lo mismo: la astucia de la serpiente. La palabra que se usa en el original es Aarón y describe tres aspectos de la serpiente o del personaje que se manifestó a través de la serpiente, el diablo, el enemigo. Y en algunas Biblias dice astuta, otras vas a encontrar que dice perspicaz, y aún la palabra es sensata. Y tú puedes decir, bueno, ser astuta tiene su forma correcta, pues todos necesitamos ser astutos para ciertas cosas, inclusive en alguna ocasión mismo Cristo lo recomendó al cristiano.
Y ser sensato también es algo bueno. Lo único, amados, es de que, como les he dicho, que las cosas criadas, aun las palabras, tienen sus aspectos que puede ser mal usada y sus aspectos correctos, agradables delante de Dios. Pues, por ejemplo, una persona inteligente puede utilizar su inteligencia para obtener un buen conocimiento que beneficie a su familia, que beneficie su vida de una forma correcta y agradable a Dios. Y también alguien que quiera dedicarse a hacer la maldad, pues puede ser inteligente. Igual, la sensatez se aplica en las dos maneras. No más que nosotros ahora en la actualidad le introducimos unas letras anterior a la palabra y a la sensatez, pues le nombramos insensato. O le decimos a la persona, no eres sensato. Pero en sí las palabras pueden ser usadas bien o pueden ser usadas mal. Como la inteligencia de alguien, como ya les dije, que se quiere portar mal y usa su inteligencia para eso. O como el científico que bien puede dedicarse a hacer lo correcto para la humanidad o puede dedicarse a hacer armas de destrucción masiva. Pues aquí este personaje se presenta siendo astuto, perspicaz y sensato. Esas son las palabras que se definen de esa palabra que está escrita en la Biblia y que diferentes versiones se traduce diferente. Miramos las tres cosas entonces. La palabra astuta, como el enemigo es malo y lo va a usar con maldad, es la habilidad para engañar. El propósito del enemigo era engañar a Eva. Era que Eva incurriera en algo que le ocurrió a él. No le dijo su historia, no le dijo qué pasó con él en el cielo, como ya lo miramos. No le dijo qué le pasó con Dios. Solamente se presentó con una historia para engañar. Y si nosotros notamos lo que dice la palabra del Señor en el versículo 2, la mujer sabía que no era correcto. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, miramos que Eva sí sabía. Sí sabía que no debía de comer de aquel árbol. Lo sabía perfectamente. Y algunos consideran que es un error que Eva haya agregado que Dios les había dicho ni aún tocar. Que esa fue una de las razones por la cual el enemigo la atrapó con un engaño. Mas también podríamos considerar nosotros que ellos preferían ni tocarlo para no tomar el riesgo de comerlo. Tratando de decir, quizás exageraron el cuidado, mas sin embargo, aquí se presenta que Eva conocía perfectamente de que no debía de comer de aquel fruto. Lo único que al seguir entendiendo lo que es la palabra astuta, pues introduce el enemigo la idea que él mismo tuvo cuando fue criado y miró la gloria de Dios. Leemos enseguida y dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren,
¿Recuerdas qué le pasó al enemigo? ¿Qué le pasó a ese querubín sagrado, criado con tanto esplendor y que fue quitado de la gloria de Dios, que se fue convertido en tinieblas y en espanto? Pues él tenía el propósito de que al hombre le ocurriera lo mismo. Pero aquí sabemos que el enemigo hizo algo porque se presentó con astucia. Introdujo la semilla que le nació a él en el corazón, el orgullo y la soberbia, para poder presentar la idea de que el hombre también podía ser igual a Dios, lo cual no es cierto. Él quiso ser igual a Dios, y se equivocó y perdió toda gloria, perdió todo esplendor, perdió toda luz en su vida y se convirtió en tinieblas, en espanto y en alguien que va a ser destruido y encerrado para siempre. Y él quería introducir el mismo engaño para que al hombre y a la mujer le sucediera lo mismo que le sucedió a él. Entonces presenta el mismo cuadro, pero con engaño. Y aún diciendo, no, si Dios sabe, no vas a morir, Dios sabe que vas a ser igual que Él, sabiendo el bien y el mal. Hay una pregunta, ¿por qué el enemigo escogió a Eva y no a Adán? Y aunque se escuche un poquito fuerte, pues la escogió precisamente por la delicadeza en las áreas de las pasiones y emociones de la mujer. ¿Por qué les digo eso? Porque la palabra perspicaz significa la habilidad de mirar de una forma penetrante para encontrar los detalles difíciles de hallar en una persona. O sea, detalles en las personas que nunca se pueden mirar nada más a la ligera. Por lo cual sabemos que esto que sucedió no fue en la primera conversación. Por eso yo no creo que no fue ni en una semana, no creo ni que fue en un mes. Creo que el enemigo fue introduciendo su engaño poco a poco, conversación tras conversación. Sería muy tremendo pensar que el enemigo se presentó y de repente sembró algo tan terrible y aquella mujer, aquel hombre que conocían la grandeza de Dios y lo maravilloso de Él y todo lo que había hecho para ellos y cuál era el propósito de Dios y que conocían todo lo bueno, que de repente en una conversación con el enemigo cambien de parecer. Por eso no considero yo que fue en una conversación, aunque no sabemos cuánto tiempo ocurrió, pero como el enemigo tomó el tiempo de conocer cómo tenía que penetrar la mente de Eva a través del engaño, con las herramientas de la astucia, con esa habilidad para ser engañada o engañar a Eva, y su perspicacia de mirar a Eva donde tenía sus partes, donde él iba a entrar aquel mensaje equivocado, pues el diálogo alcanzó la mente de Eva. Y ese diálogo distorsionó el entendimiento y conocimiento que tenía con relación a Dios y al mandamiento de Dios. Es bueno recordar que Dios en ningún momento cambió ni al hombre ni a la mujer. Ellos, igual que nosotros, fueron criados de una manera consistentemente con sentimientos. O sea, ellos sentían amar, sentían creer, tenían sentir, pasión, emoción. Y eso fue lo que ocurrió. El enemigo atacó esas áreas de la mujer y la mujer
fue conocida por el enemigo a través de los diálogos. El enemigo sabía que si escogía al hombre, el hombre iba a ser más fuerte en el aspecto de la resistencia con relación al mandamiento. Recordemos que el enemigo introduce vanidad, orgullo y soberbia, aunque a través de la Biblia Adán va a cometer un error mucho más grave que el de Eva. Y al final de las cuentas, pues el error fue uno solo, porque ellos eran uno solo. Pero podemos notar en los siguientes versículos que Dios no trata igual al hombre y a la mujer después de que ellos cometieron tan grave error de comer el fruto, que es lo que dice el siguiente versículo. Así es que el enemigo presenta con astucia, astuto, con perspicacia y también como si fuera una idea muy sensata, tomando esa palabra con maldad porque el enemigo es malo. Y resulta que presenta un cuadro como muy maravilloso, como que le dice, hey, Dios es bueno, Él no va a quitarte la vida, no vas a morir, Dios nunca haría eso contigo. Y es un engaño y es una idea del enemigo que por todos los tiempos y todas las épocas y toda la historia hasta el día de hoy introduce al ser humano. Todos en alguna ocasión por lo menos escuchamos o se nos dice o creemos, si Dios es bueno no me va a hacer eso. No tendría por qué hacérmelo. Él entiende todas las cosas. Ese fue el plan que introdujo el enemigo. Y entonces ocurre la desgracia. Cuando fue destruido el interior de su mente, su conocimiento de la percepción correcta que tenía con relación a lo que Dios les había enseñado, pues el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y luego está una coma, un punto y coma, y luego dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Notemos algo en este versículo antes de cerrar este estudio. Solamente cuando escuchó al enemigo es que se cambió la percepción que tenía, el conocimiento que tenía, el entendimiento que tenía. Cuando aceptó el mensaje del enemigo, es que miró que el árbol era bueno para comer. Lo miró bueno algo que era prohibido. Y que Dios le había dicho que no. Y también lo miró agradable. Y también lo miró codiciable para alcanzar la sabiduría. Tengo una pregunta. En esa decisión que se tomó en ese momento, ¿qué es lo que pretendía el hombre? Saber, conocer o entender. Conocía todo lo bueno. Lo único que no conocía era lo malo. Y miramos entonces que el diablo, a través de su mensaje, hurtó el mundo tan especial y bueno donde vivía Adán y Eva, la primera familia, hurtó su estabilidad, engañando.
torció la palabra de Dios y le dio un significado contrario a lo que Dios había enseñado. Y Eva lo creyó y fue engañada. Y tú vas a mirar en los siguientes estudios, Eva no dice que no, ella acepta que fue engañada. Y luego le dio a su marido y su marido comió. Y de eso vamos a hablar en los próximos videos. Pero aquí tenemos un mensaje exegético, que la misma estrategia del diablo y la misma herramienta de astucia, siendo astuto, perspicaz y presentando un diálogo muy sensato en apariencia, ahora pensamos o ahora recibimos a través de los medios de comunicación que las cosas han cambiado, que lo que antes era malo no era tan malo, que ahora nosotros somos mejores. Y el diablo te hace pensar que realmente somos buenos y que las cosas son buenas. Y muchas de esas cosas pues pueden ser buenas, pero alguna gran cantidad de cosas Dios nos dice que no son buenas. Y el enemigo nos está haciendo creer que son buenas, porque eso es lo que hizo con Eva y con Adán. Pero la Biblia dice que el enemigo engaña con astucia, con perspicacia, presentando un plan muy sensato, pero que está equivocado. Lo que nosotros podemos también obtener en estos tiempos como un principio que trasciende las épocas es de que siempre es mejor creer y obedecer a Dios, que no necesitamos conocer la maldad. Y si la hemos conocido, pues ahora tenemos un remedio, que es la sangre de Cristo. Mas no tenemos que pensar que la maldad es buena y que nos hace sabios, porque no nos hace sabios, nos arrebata lo que es bueno, nos distorsiona. Que no creamos ese mensaje, ni aun cuando se dice desde el púlpito cosas tan tremendas como que podemos hacer lo que sea y que a través de la gracia somos salvos. Pues la mitad del mensaje es cierto, pero hacer lo que sea significa que no servimos a Dios cuando lo que hacemos es malo. Y que tengamos cuidado del tercer mensaje que se utiliza y muchas de las veces se escucha, como te digo, desde los púlpitos, un mensaje distorsionado que es en apariencia excelente, que te hace sentir bien, que nos hace sentir que a veces lo único que necesitamos es ir otra vez al servicio, alabar a Dios y que Él nos entiende y nos recibe a pesar de las decisiones que hayamos tomado, aunque sean malas. Ciertamente Él tiene perdón para nosotros, pero Dios nos llama a vivir una vida nueva. Así es que tengamos cuidado cuando se nos presente una verdad de Dios distorsionada, porque vamos a recibir una verdad distorsionada y nos va a hacer que nos perdamos. Y hay muchos mensajes que no se están dando con la eficacia que Dios quiere a través de su palabra y que se están acomodando a circunstancias actuales y modernas para entendimiento y comprensión y aceptación de la mente del hombre. Tengamos cuidado, porque de esas cosas nos habla la palabra de Dios, de los tiempos finales. ¿Dónde empezó todo? En el huerto del Edén. Yo te aseguro que los principios que están en la Biblia son correctos, son para aquel tiempo, son para el día de ayer, son para el día de hoy y van a ser para el día de mañana. Pero a veces nos equivocamos y no transportamos el principio, transportamos ideas. No son ideas las que se deben transportar a los nuevos tiempos,
sino a los principios que Dios nos enseña en su palabra. Y el principio dice, no le creas a nadie que te diga que lo que Dios dice es incorrecto o es aparentemente un cambio y ahora las cosas son distintas y podemos hacer muchas cosas aunque la Biblia dice que son desagradables. Eso no es cierto. Así es que cualquier mensaje que llegue a tu vida que sea errado a lo que Dios dice en su palabra, deséchalo. Haz oídos sordos a ello y escucha la voz de Dios que hace todas las cosas buenas para ti y para tu familia. Corre a la Biblia, estúdiala, y si la Biblia dice que aquella situación debe de ser distinta, busca la ayuda de Dios y cambia ese pensar, esa idea, y deja que el Espíritu Santo te dé la fuerza de renovación y que la palabra de Dios transforme tu vida de tal manera que tú desees con voluntad propia obedecer a Dios. Recuerda, pero únicamente va a ser posible con la ayuda del Espíritu Santo. Tú lo único que tienes que decirle al Espíritu Santo, sí, a lo que Él enseña a través de su palabra, porque la palabra y el Espíritu Santo siempre están unidos, no son contrarios y siempre vamos a ir a la verdad que es la palabra de Dios. No dejes que nadie la distorsione. Sigue estudiando con nosotros. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia, que Dios dirija tu camino, que sigas estudiando la palabra de Dios y que seas edificado siempre. Nos miramos a la próxima.